Muy buenas amigos y amigas, en este video les voy a enseñar cómo creo contenido yo actualmente, que es a base de un clon de un avatar que me creé con una inteligencia artificial, y la realidad es que mi voz es la real, la que estoy utilizando ahora, porque siento que es importante que yo hable para que no se pierda tanto el realismo, pero muchas veces me cuesta armar la cámara, poner las luces, hablarle a la cámara, etcétera. Considero que no soy muy bueno todavía, entonces esta herramienta me parece mágica, me parece muy buena y te la quiero compartir para mostrarte cómo con esta inteligencia artificial más Grok 3 o ChatGPT podés armarte un guión y podés directamente hacer contenido de forma masiva para tu canal de YouTube o para tus redes sociales cortas. Aclaración, esto también lo podés hacer copiando el guión y pegándolo, porque al crear tu avatar personal va a leer con tu voz. Obviamente no queda igual que si grabaras tu voz y la montaras sobre este video. Pero no te preocupes, eso te lo muestro todo en este tutorial. Vamos al video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar una IA. En este caso yo utilizo Grok, la IA de Twitter, de X. Pero puedes usar ChatGPT o DeepSeek, la que utilices y la que te quede más cómodo para crear el contenido. Lo que voy a hacer es pedirle a la IA que me genere ideas para crear estos videos que te comentaba. Bueno, ahí me dio 5 ideas en base a lo que le pedí. Ahí le pregunté si me puede hacer un guión para YouTube, hablando específicamente de lo importante que es la comida sana, como que te indica qué hacer en cada momento, ¿no? Sección 1, sección 2, sección 3. Genial. Y ahí nos hizo sobre el mismo tema un video un poco más largo. Sería un video más o menos de entre 5 minutos 30 y 6 minutos 30. ¿Tá? Más o menos un video de YouTube tendría que estar en ese entorno entre los 7 y los 10 minutos. Cuanto más corto también mejor, depende del estilo de cada youtuber. Acá te dice duración más o menos de entre 6 y 7 minutos. Perfecto para un video más profundo pero sin aburrir. Te da obviamente tips de visuales, el tono, la edición, etc. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es copiar a modo de ejemplo uno de los párrafos. Obviamente tú esto lo vas a leer y lo vas a corregir en base a tu forma de hablar y a la información real, ¿verdad? Porque, o sea, vos tenés que verificar que esto sea cierto, lo que te está informando, si no estás compartiendo contenido vacío. Y vamos a ir a esta página que es para crear contenido de IA, que yo la utilizo en mi canal de YouTube actualmente, que obviamente no soy una IA, la voz que estás escuchando es real y lo que uso de IA es la estructura de los videos, que ahora te voy a mostrar cómo se hace, pero es simplemente por un tema de facilidad y velocidad. También se pueden usar otros avatars, ¿sí? Para también crear contenido. Esta aplicación se llama Heigen.com. Yo voy a tocar acá donde dice crear video y acá voy a utilizar la parte donde dice avatar de video. Y acá vas a elegir, obviamente, si es para YouTube es este formato, si es para Reels o Shorts es este otro. Voy a elegir el formato de YouTube. Y acá yo ya tengo creado más o menos mis avatars, ¿sí? Que tengo la foto, puedes animar una foto o utilizar una imagen video real, que es lo que hago yo. Que ahora vamos a entrar ahí, pero antes necesito que veas que también tenés pila de avatars ficticios, ¿sí? Y si no, lo que haces es crear un nuevo avatar y vas a subir un video tuyo hablando, obviamente haciendo lo que te pide Heigen para poder crear tu avatar. Y obviamente vas a tener que habilitar un permiso para que ellos puedan utilizar tu imagen, porque obviamente están creando algo que no sucedió. Entonces tenés que habilitar, ¿verdad? Le vas a dar, luego de haber creado tu avatar, vas a poder ingresar la cantidad de videos que tú quieras, ¿viste? Yo acá tengo verticales para hacer videos en shorts o en reels. Y mi video horizontal que estoy usando por ahora es este, que en breve lo puedo cambiar sin ningún problema, ¿sí? Puedes añadir hasta 300 looks. Yo voy usando 6, 246 de los 300, o sea, puedo añadir muchos más. Y bueno, voy a elegir que este es un video mío original. En este caso, como yo abono esta aplicación, le puedo sacar la marca de agua. Y bueno, lo que hace esto es coordinar la imagen y los labios con el texto o el audio que tú le pases, ¿sí? Yo ahora te lo voy a mostrar con texto. Toco acá
y se me abre esta parte que es para editar el texto. ¿Qué pasa? Cuando tú compartes el video que te solicita Heigen para crear tu avatar, obviamente estás hablando en ese video, entonces escucha tu voz y crea un prototipo similar a tu voz, que es la que utiliza para leer el texto, ¿verdad? Obviamente es mucho más real que coloques el audio, ¿sí? Pero en este caso vamos a probar con el texto. Vamos a pegar aquí lo que nos dio Grok. ¿Sí? Acá dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Lo que nos dio Grok lo pegamos acá y ya tenemos el primer párrafo. Detalle importante, la creación de este video es como cualquier otro editor de video, ¿sí? Arrastrás y soltás. En este caso, esto ya quedó pronto. Acá donde están los tres puntitos, tenés toda la configuración de la sensibilidad de la voz, la claridad, etcétera. Esto lo tenés que hacer en base a tu gusto y preferencia, ¿sí? La velocidad también, lo puedes subir, bajar. Y le das play acá para escuchar cómo se ve. Bienvenidos al canal, me alegra que estén acá. Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar aburrido, pero que en realidad es súper importante. No es necesario escucharlo todo, ahí se ve que se escucha espectacular y eso que está leyendo el guión, o sea, te ahorra tiempo de grabar frente a la cámara, de tener que aprenderte el guión, de muchas cosas, ¿verdad? Es una buena idea. Si querés agregar más párrafos, solamente acá te entran 2000 caracteres, pero apretás Enter y seguís copiando y pegando párrafos, ¿sí? O sea, si quisieras completar todo lo que nos dio Grok, lo vas pegando. En este caso, si no quiero esto, lo borro y ya está. Ahora yo lo que estoy utilizando mucho es grabar mi audio y soltarlo en esta zona y obviamente borro el texto y se va a sincronizar el audio con el video y va a quedar mucho más real todavía, ¿verdad? Así que bueno, eso es a gusto y preferencia. Lo que vas a hacer ahora es donde dice Submit, vas a tocar acá vas a poner el texto, yo le voy a poner prueba. La resolución. Si vos estás usando la versión gratuita, vas a tener disponible 720 y creo que son 2 o 3 videos que te dejan por mes, nada más. El de pago de $29 te permite 1080p, que es HD, y después si llegas a contratar un plan mayor, 4K, que en este caso no lo veo necesario, así que lo voy a dejar ahí. Te recomiendo que saquen los videos en 30 fotogramas por segundo, que es lo más normal, y formato MP4. Acá la marca de agua la quité porque yo soy usuario de pago, como te comentaba antes, y acá toco Submit y esto lo va a procesar y lo va a cuadrar y a coordinar. Como ves, en mi biblioteca tengo varios videos porque la realidad es que lo uso muchísimo, porque me facilita mucho la creación de contenido por ahora. Ya que hago todo solo, no tengo editor ni nada, entonces es una muy buena herramienta para crear contenido y no tener excusas. Genial, así estaría quedando. Lo que tenés que hacer luego es descargarlo, obviamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, me alegra que estén acá. Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar aburrido, pero que en realidad es súper importante. Ahí, como vieron, amigos, ese es el video resultante y como les comentaba, obviamente la versión gratuita te permite 3 videos por mes hasta 720 de calidad. Yo la que estoy utilizando es esta, que es para los creadores, 29 por mes, y me permite videos ilimitados hasta 1080 y que sean menores de 5 minutos, que es lo que le comentaba antes. Si les gustó este video, les pido que me dejen su manito arriba, que me apoya demasiado, que estoy comenzando con este canal. Déjame tu comentario, quiero saber lo que pensás, quiero saber si apoyás a la inteligencia artificial o si estás en contra. Y también, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y compartirle el video a alguna persona que sepas que esto le va a servir. Nos vemos en el siguiente video, que tengas un excelente día.